Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Interfase, este espacio que junto a José Estebenazzi creamos para desarrollar toda la temática referida a la gestión integral de riesgos de desastre, la higiene y seguridad laboral, la gestión ambiental, es decir, lo que se conoce por safety dentro de lo que es el campo de la seguridad. Siempre con invitados con formaciones especiales, específicas de determinados temas. Y bueno, hoy justamente vamos a desarrollar dentro de la temática de la higiene y seguridad laboral un tema en particular que es el riesgo eléctrico. Y para ello tenemos de invitado a... ¿Cómo te va? Soy el licenciado Rubén Rodríguez. Bien. Trabajo por cuenta propia, además soy docente en un instituto terciario donde se dicta esta carrera. Y capacitador sobre riesgo eléctrico para determinadas empresas. Perfecto, o sea que tu tema es, dentro de lo que es la higiene y seguridad laboral, por ahí un tema específico. Riesgo eléctrico. Riesgo eléctrico, ¿no? Habíamos tenido un eléctrico. programa anterior con otro colega, donde se hizo este abordaje de la higiene y seguridad laboral, o la seguridad y higiene laboral, la cual tiene un amplio campo, ¿no? O sea, es muy grande. Es muy grande. Hay legislación que la avala y en la cual se van dividiendo los distintos riesgos, ¿no? Los distintos tipos de riesgos, sí, tenemos riesgo eléctrico, riesgo mecánico, riesgo de altura, riesgo económico. Exacto. En fin, abarca todos los riesgos de la parte laboral y que a su vez a veces son trasladados a la vida diaria. Bueno, ahí es lo importante, ¿no? O sea, lo que vamos a estar desarrollando hoy, que es el tema de riesgo eléctrico, no es específicamente, si bien se toca, ¿no? Por supuesto, desde el ámbito netamente laboral, sino también en la vida diaria que cada uno, en la escuela, en su casa, en la vida diaria. Exacto. Siempre que hablamos de riesgo de higiene laboral se entiende que es dentro del ámbito laboral, tanto en el puesto de trabajo, en los traslados. En este caso, bueno, vamos a abordarlo desde riesgo eléctrico y empezando primero, ¿a qué se considera? ¿Qué entendemos? Claro, primero tendríamos que ver definir un poquito la electricidad. ¿Qué es la electricidad? Bien. Puedo empezar diciendo que la electricidad es una forma particular de energía, la cual se produce a través de, tenemos que remontarnos un poquito a la física y a la química, donde sabemos que hay compuestos, ¿sí?, que en su última órbita los electrones son muy inestables. Entonces, cuando ese electrón va saltando de órbita en órbita para trasladarse, ahí nos genera tensión eléctrica. Ajá, bien. ¿Sí? Y eso lo tenemos presente toda la vida y en todo lugar. Y con particularidades bastante definidas, porque eso nos da a nosotros tratar de saber el por qué es tan peligrosa la electricidad. Claro, por un lado tenemos lo que es la electricidad y por otro lado, bueno, como bien decimos, ese riesgo. ¿Por qué es riesgoso, no? Exactamente. La electricidad tiene la particularidad de que es uno de los pocos elementos que no la podemos oler, no la podemos mirar, o sea, no es visible a la vista humana. Claro. No tiene un olor característico que nosotros vamos a ver, bueno, hay un cable pelado, olemos, no, hay electricidad, no lo sabemos. Claro. O sea, es difícil de percibir, eso lo hace que no lo identifiquemos, ¿no? Exactamente, claro. Y eso hace que sea tal vez uno de los elementos más peligrosos que nosotros tengamos en la vida diaria. Un escape de gas lo podemos olfatear, sabemos, ¿sí? Un derrame de petróleo, vemos el color. La electricidad no vemos nada. Y encima sumado a que hoy en día todo se maneja con electricidad, ¿no? Todo se maneja con electricidad y si no tenemos un aparato determinado para medir, no sabemos si hay. Claro. ¿Sí? Entonces eso hace que sea muy particularidad. ¿Sí? Sea muy particular. Y por lo tanto tenemos que tomar medidas para que nosotros trabajemos en forma segura. ¿Sí? Por lo tanto, antes de emprender un trabajo donde haya tensión, tenemos que aplicar un poquito la definición de seguridad eléctrica, ¿sí? Que es ni más ni menos lo que tenemos que hacer. Claro, son procedimientos o técnicas de trabajo. ¿Para qué? Para identificar el peligro que tenemos tensión, reducir el riesgo. ¿Qué riesgo? De que nos afecte a nuestro cuerpo. ¿Y para qué?
para trabajar en forma segura. Claro. Que eso lo llevamos, o sea, tal vez está muy delimitado dentro del ámbito laboral, pero muchas veces tenemos en nuestra casa que tenemos Y en que nuestra hacer casa arreglos. no le damos tanta importancia Claro, a esto. claro. Sinceramente. No está quien nos diga, no Claro. está ahí el prevencionista, ¿no? El prevencionista y vamos a cambiar una llave de tecla, no cortamos la luz, trabajamos mano limpia y nuestra mujer nos dice, ¿por qué no llamamos un electricista? Claro, alguno que sepa. Alguno No, que además sepa. hay que partir de la base también que todo lo que es un accidente, ¿no? O sea, muchas veces dice, uy, el accidente fue algo fortuito. No, No, no es no es. fortuito, no es fortuito. De hecho, nosotros definimos lo que es un accidente, que es y establecer que casi el 90-95% es por una falla humana, un acto inseguro, y Exacto. entonces, bueno, es ahí donde no tomamos esas medidas. Exacto, ¿no? sí, sí. O sea, tenemos que conjugar la condición insegura con el acto inseguro. La condición insegura está, vamos a trabajar con tensión, pero el acto inseguro depende de nosotros. Claro. Y es más inseguro si no aislamos, si no tomamos Y si trabajamos con herramientas que no sean adecuadas eléctricas. y todo lo demás. Claro. Aunque te digo, estadísticamente el porcentaje de siniestrabilidad por accidente eléctrico es insignificante en la estadística total, Comparado con otros. comparado con otros, pero son muy graves. Claro, ahí es donde hablamos del riesgo, que es la frecuencia y la severidad, porque tiene una frecuencia muy baja, pero una severidad muy alta, ¿no? Muy alta. Claro. Muy alta, ¿sí? Y cómo nos podemos accidentar, tenemos tres formas para accidentarnos por corriente eléctrica. Uno es por contacto directo, vamos y tocamos un conductor energizado. Otro es por un contacto indirecto, vamos a tocar algo que a eso él está haciendo contacto un cable energizado. Por ejemplo, no sé, una baranda metálica. Una baranda metálica, o- hace muchos años atrás la heladera, Ujú, ¿sí? El lavarropa, claro. ¿sí? ¿Y por qué hace años atrás y ahora no? Porque hoy ya claro, años atrás la heladera era toda de metal. Hoy prácticamente tiene muy poco de metal. ¿Y eso qué hace que sea de metal? El metal hace que es mayoritariamente el mejor conductor de la electricidad. Claro. ¿Sí? El mejor conductor de la electricidad. Claro. Entonces, si hay un conductor que está tocando un metal, la carcasa de un motor, ¿sí? Y nosotros vamos y tocamos esa carcasa, cerramos el circuito, ¿sí? Porque esa tensión entró a nuestro cuerpo y se derivó a tierra. Exacto. Entonces ahí tenemos por contacto indirecto. Y esta pregunta también es ¿por qué? Porque también antes no se tenía, por ahí eran otros paradigmas, ¿no? De la seguridad, porque que una vivienda particular tenga una llave térmica, tal vez sea un disyuntor ni que habla que no, ¿no? Que la que no, antes estaban los tapones, ¿te recordás? Claro. Saltaban los tapones. Yo no había nacido, me habían No, contado. yo tampoco, a mí me contó mi abuelo. Se desarmaba el tapón, ¿sí? Se lo reforzaba y lo volvíamos a poner. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos protegiendo el tapón y no protegiendo la línea La eléctrica. finalidad del tapón, ¿cuál era? Proteger la línea eléctrica. Claro. Si saltaba era porque había una Porque descarga. algo había que Claro, funcionaba mal. Sí, Claro. había algo en corto y todo lo demás. Claro. Así que la energía eléctrica es lo más peligroso que hay. Ujú. Es lo más peligroso que hay. Y el tercer Esas. tipo de accidente es por medio de una deflagración eléctrica. ¿Qué es eso? Es cuando se produce un cortocircuito en algún tablero, de 220 a un tablero de 380. Esa deflagración eléctrica tiene la particularidad de que levanta mucha temperatura, ¿sí? Mucha temperatura. Y con esa explosión y la temperatura, esa deflagración arrastra todo lo que hay dentro del tablero, pedacito de plástico, pedacito de partimos. tornillo, algún bichito, porque dentro del tablero eléctrico hay calor, y todo eso viene al organismo. Claro. ¿Sí? ¿Y de qué manera nos ingresa? Por la parte más fácil que nosotros tenemos en nuestro cuerpo para que esa deflagración nos llegue a tierra. ¿Por dónde es? A través de la vista. ¿Por qué a través de la vista? Porque acá tenemos mucha cantidad de agua, Claro. ¿sí? Entonces, el agua es muy buena conductora y a través de ahí entra, Como descarga eléctrica. como descarga Claro, eléctrica. claro. Independientemente del otro efecto que es de quemaduras, ¿no? Que es de quemadura. Claro. Todo accidente eléctrico, menor a mayor, sí, paro cardiorrespiratorio, uno fallece, pero ¿por qué el paro cardiorrespiratorio no sucedió porque estábamos sentados? Fue a causa de un contacto eléctrico. Que eso por ahí después es bueno también
ampliarlo, o sea, los efectos sobre... pero además un poco lo que yo pensaba, ¿no? O sea, independientemente del efecto directo que tiene sobre el cuerpo, también yo como bombero, un accidente eléctrico es el principio de incendio de muchas otras cosas más. O sea, cada incendio todo empieza con la temperatura genera que se produzca una combustión que si no se lo controla se transforma en un incendio. Y lo primero que genera un cortocircuito es temperatura. O sea, tenemos el combustible, lo tenemos todo, las cosas diarias. El oxígeno, el aire presente. está. Siempre lo que determina un incendio es la fuente de calor. La fuente de calor. Y acá que genera bastante, ¿no? El cortocircuito. Sí, dicen que nunca yo pude lograrlo y medirlo, pero un cortocircuito en un tablero de fuerza, o sea, en un tablero 380, el cortocircuito, la explosión genera 10.000 grados centígrados. Claro. ¿Sí? Claro. Por eso es mucho. Y muchas de las cosas importantes también que uno no sabe por qué nos afecta tanto nuestro cuerpo, que nosotros como seres humanos generamos tensión eléctrica. O sea, ya serían los efectos de la electricidad en el cuerpo humano. En el cuerpo humano. A ver. Nosotros tenemos dos órganos importantes que generan tensión eléctrica. Uno es el sistema nervioso central, que a través del nervio vago genera 0,1 volt. De ahí es que nos pueden hacer los electroencefalogramas. Y el otro órgano muy importante, que es el generador propio de tensión en nuestro cuerpo, es el corazón. Que en el bombeo, o sea, cuando se forma el sístole y el diástole, que el corazón bombea por mitades, ahí genera 5 milivolt de tensión eléctrica. Ajá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a aguantar una descarga de 220 si estamos generando 5 milivolt? ¿Sí? Es imposible. Claro. Y la otra particularidad que nosotros tenemos es que nosotros nos tomamos el pulso o nos queremos sentir el latido, sentimos el latido del corazón en forma periódica, seguida, ¿sí? Bum, 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 bum. Pero ¿qué sucede? No es seguida. Entre latido y latido, que nosotros lo podemos percibir en un electroencefalograma, entre que se forma el pico de un latido baja y se forma el otro pico de latido, hay un espacio en el medio, ¿sí? Que tiene una duración entre 20 y 30 milisegundos, que es cuando el corazón no actúa. O sea, hay un momento en el corazón que está quieto, no late, ¿sí? Y es la interfase que tiene la tensión eléctrica para producirnos una tetanización, ¿sí? O una fibrilación de todo el sistema cardiovascular cuando nosotros tocamos un conductor. Ahí es donde se produce, muchas veces se fallece, digamos, o genera un... Empezamos a desfibrar, claro. ¿sí? El corazón se va de ritmo, se pone loco y es el paso anterior, si no procedemos con un RCP o con algo, es el paso anterior a la muerte. Independientemente, vuelvo a lo mismo, de por ahí la posibilidad de otros efectos de quemaduras. Siempre vamos a tener quemaduras, claro. Siempre, claro. Porque la electricidad genera temperatura, claro. Con la particularidad de que nos empezamos a quemar de adentro hacia afuera. ¿Sí? O sea, claro. Siempre entra... Porque circula, ¿no? Circula, la quemadura circula, ¿y qué pasa? Es tanta la temperatura que nos va consumiendo claro. Todo el líquido que tenemos en el cuerpo. Circula la energía eléctrica por nuestro cuerpo que a su vez va quemando a medida que va circulando, ¿no? Lo va quemando, claro. Lo va quemando. Claro, y es tan feo, yo una vez presencié un caso tan feo que no se lo puede salvar a la persona, lamentablemente. Es irreversible. Es irreversible. Es como un poco el riesgo de radiaciones cuando uno recibe una determinada cantidad de radiación ionizante. Es lo mismo, el mismo efecto, se va quemando como entra hacia afuera. Y acá nada más que son en periodos más cortos. Más cortos, claro. En periodos más cortos. Más cortos. Es extremadamente peligrosa, hasta el punto que mucha gente le dice, no, yo le tengo miedo. No hay que tenerle miedo. Si le tenés miedo y te vas a decidir a trabajar, vas a actuar en forma insegura. Claro. Hay que respetar. Claro, el riesgo sí, hay que disminuir la vulnerabilidad, ¿no? Frente a la amenaza que es constante. Al poder identificar esa amenaza, bueno, trabajemos en consecuencia, ¿no? O sea, exactamente. Muchas veces por una cuestión de tiempo, de si no lo hago más rápido, por ahí es donde uno se expone más, ¿no? Y no toma las medidas. Nos exponemos más, no tomamos la medida necesaria, no trabajamos en forma segura, porque hay forma de trabajar en forma segura. ¿Cuál sería? Trabajemos con baja tensión, media o alta. Para trabajar en baja y media, tenemos que aplicar las 5 reglas de oro,
que sí o sí es sine qua non, es el Padre Nuestro de cada día, Y el allí que es su nombre, ¿no? Son de nos oro. va a garantizar que no nos va a producir ¿Y nada. cuáles son? A ver, así las explicas brevemente. 5 reglas de oro. Primera regla, cortar la tensión. ¿Sí? Ir a un tablero o ir al centro de distribución, cortar. ¿Se puede estar trabajando con tensión también? Sí, a ver, tenemos 3 formas. A ver, bueno, empecemos con esto. Y dale, después pasamos al otro, agregamos. por eso. Cortar la tensión, ¿sí? Medir si tenemos tensión. No hay asegurarnos tensión, de que está. asegurar. Bloquear el centro donde fuimos a cortar la tensión, que se bloquea con candados personalizados. Poner a tierra y en cortocircuito y señalizar la zona de trabajo. Bien, eso de que son los candados personalizados, me imagino que debe ser, por si alguien va, no sabe. Son candados personalizados que la combinación o la llave la tiene, por ejemplo, el jefe de cuadrilla o una persona sola. Y además esa es la primera seguridad que nosotros damos. Y la segunda, poner a tierra y en cortocircuito la línea donde vamos trabajando. ¿Por qué? Porque nosotros, por más que hayamos cortado la línea, puede haber retorno de tensión por otro lado. ¿Sí? Y si hay retorno de tensión por el otro lado, nos va a venir. Claro. Y vamos a recibir. ¿Y cuál es el principio este de la puesta a tierra? Para aquel que no lo sabe, porque tal vez ponerlo en cortocircuito. Y a tierra se pone, porque si hay un retorno de tensión por la línea, nosotros como ponemos en cortocircuito va a haber una explosión. ¿Y dónde la vamos a derivar? A tierra. Claro. Si no derivamos, va a continuar. Claro. Entonces la derivamos a tierra, hacemos el corte, sentiremos una explosión, nos pegaremos un susto de Padre Señor mío, pero vamos a trabajar seguro. Sí. A tierra es de donde, bueno, se conoce por la jabalina, ¿no? La jabalina a tierra con el cable verde y amarillo común indicativo, que todo el mundo conoce. Bien. Entonces hacemos la descarga a tierra y no nos va a afectar. Vos recién preguntaste, ¿se puede trabajar con tensión? Claro. Sí, se trabaja con tensión. En alta tensión, ¿sí? En las líneas de alta tensión, esas muy altas que vemos que vienen por esas torres de hierro por el campo, se trabaja y no se puede cortar la tensión, claro, porque dejamos la tensión a medio país, a media Argentina podemos dejar sin tensión. Entonces, ¿qué hace? Se trabaja con la tensión. Mismo uno trabaja con tensión. ¿Cómo sucede eso? El operario que va a trabajar, trabaja al mismo potencial de línea y está aislado del potencial de tierra. O sea, él en ningún momento toca tierra. ¿Cómo se accede a trabajar? Se accede a través de helicópteros de una plaza. ¿Sí? Va el piloto del helicóptero, el operario va sentado del lado de afuera. Cuando nos estamos acercando, tira un lazo de acero. ¿Para qué tira ese lazo de acero? Para poner todo a potencial. ¿Cuál es el criterio? Sí. Si él no tira el lazo de acero y ponemos todo a potencial, en la medida que se va acercando el helicóptero, ¿sí?, rompe la distancia de seguridad que hay que mantener y se va a producir una descarga eléctrica en el helicóptero. ¿Sí? Entonces pone a potencial, el operario se pasa, desengancha, el helicóptero se va, desengancha la línea y él está como el pajarito que vemos en el campo parado sobre un cable. Claro, no tiene por dónde descargar. No, claro. Él no está haciendo masa en tierra. Entonces la tensión le pasa por su cuerpo y sigue su camino. Eso es bueno que dijiste el pajarito, ¿no? Porque muchas veces se ve que los pájaros están en la línea energizada y no le pasa nada. No pasa nada, claro. Salvo que esté muy paradito al borde y con el ala toque y claro, ahí se el queda. humito y desaparece. Claro. ¿Sí? Entonces se puede trabajar también, digamos, con tensión, me imagino desde el punto de vista laboral, ¿no? Que si no uno corta una producción de una empresa o bueno, en este caso el suministro de energía eléctrica, ¿no? Exactamente. Y vos fíjate, cuanto más peligroso es el trabajo, menos probabilidad de accidente hay. Ay, claro, uno está más atento, no, ¿sí? No pasa nada. Dice, también se trabaja con tensión en líneas de media tensión. ¿Sí? Ahí se trabaja de a dos. Pero ¿qué se hace? Mi compañero me controla mis elementos de protección personal a mí, tanto sea casco, guantes, mangas, máscara, lentes, y yo se los controlo a él, ¿sí? Claro. Para estar 99,99% de seguridad, que cuando subimos vamos a trabajar en forma correcta. Claro, una vez que está más, o sea, ahí se combinan otros riesgos, ¿no? Que riesgo en altura sumado al riesgo eléctrico, ¿no? Altura, eléctrico, un poco de ergonómico, porque a veces estás mucho tiempo, la temperatura del sol,
las inclemencias también, mucho viento. Mucho viento. Claro, claro, claro. O sea, eso es bien desde el punto de vista laboral. ¿Y cuáles serían y qué características tienen que tener los elementos de protección personal? Bueno, mirá, los elementos de protección personal, bueno, primero utilizamos un casco, ¿sí? El casco que sea para uso, vamos a trabajar en electricidad, porque el casco no cubre dos riesgos o uno. Uno, golpes, ¿sí? O tenemos el otro que nos protege por los golpes y por la parte eléctrica. Claro. Porque el casco, por ejemplo, todo el mundo piensa que el casco lo uso para protegerme de algún golpe, pero no, es dieléctrico, ¿no? Es dieléctrico, es dieléctrico. Hubo casos que no se han puesto cascos trabajando que en las barquillas de los hidro y han chocado con línea de 380 claro. Y cerrado el circuito con la cabeza. Claro. Guantes, ¿sí? Aislantes, mangas aislantes, ¿sí? El porqué de las mangas aislantes. Cuando se está trabajando en una línea de media tensión, vamos a trabajar específicamente en un sector. El resto de los sectores se aísla con protectores plásticos. Pero no vamos a trabajar 5 minutos, 10 minutos de arriba. Por ahí se está media hora, 40 minutos al rayo del sol, uno empieza a transpirar. Entonces, la manga tiene dos funciones. Protegernos, porque es aislante del goma, contra un contacto fortuito cuando estamos manejando una herramienta. Y segundo, la humedad que nosotros generamos por nuestro cuerpo que no pase hacia el otro lado. Claro. ¿Sí? Claro, claro. Porque, a ver, todo material que exista que en la Tierra es aislante, es resistente, en mayor o en menor medida. Nada más que a medida que vamos achicando la distancia, ese material ya deja de ser resistente. Claro. ¿Sí? Y si nuestra piel, que tiene un promedio de resistencia en los 4.000, 5.000 ohm, estando seca, apenas húmeda, baja 1.000 ohm de resistencia. Claro, mucho al margen. Claro. No existimos. Entonces, bueno, de alguna manera esos son los elementos de protección personal, o si trabajo frente a un tablero también colocar la famosa... en un tablero colocar una alfombra dieléctrica. Dieléctrica, claro. ¿Por qué una alfombra? Por más que nosotros trabajemos con zapatos suela de goma o zapatos dieléctricos, en algún momento por ahí tenemos que poner alguna rodilla en tierra, claro, o arrodillarnos. Y ahí ya perdemos. Y si hacemos eso, nos estamos poniendo al potencial de tierra. Claro, claro. Y entre alguna fuga de tensión, va a pasar por nuestro cuerpo y va a ir a tierra. Claro. Porque la electricidad busca el camino más corto para ir a tierra. Más corto. ¿Sí? Bueno, ya... para ir finalizando, ¿no? Porque ya se pasó rapidísimo. La velocidad de la luz. Rapidísimo. Es un riesgo muy importante que no se percibe, eso lo hace todavía mucho más riesgoso, mucho más, nos pone en una situación de mayor vulnerabilidad. Si trabajamos y aplicamos herramientas, las reglas de oro, vamos a disminuir el riesgo. Exactamente. Y si a su vez nos colocamos elementos de protección personal, que es la última barrera que hay, ¿no? Entre el trabajador y el... Es la última barrera. El riesgo. Exactamente, o sea, es la última. Porque el peligro, ese peligro no lo podemos aislar. Esa fuente de peligro no la podemos aislar. Entonces la tenemos que reducir. Claro. Y vamos a llevar, la reducimos, pero todavía seguimos, hay porcentaje de... Sí, entonces hay que ponerle barreras al trabajador. Claro, claro, claro. Entonces, bueno, tomar en síntesis como, digamos, mensaje importante sería esto, ¿no? Que el riesgo eléctrico, que se tomen todas las medidas todas las medidas de seguridad necesarias, ¿no? Todas necesarias, en laboral y en nuestra casa también. Y que se lo respete y no se le tenga miedo. Que se lo respete, exactamente. Perfecto. Y no miedo. Perfecto. Bueno, te agradecemos la presencia, seguramente vamos a estar en otros programas más hablando de este riesgo u otros, así que... Bueno, gracias a vos, Ricardo, y... cuando gustes. Bueno, cómo no. Que estés muy bien. Bueno, con ustedes nos despedimos hasta el próximo programa de Interfase por Canal 22. Muchas gracias.